Y con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de Ucrania, la situación sanitaria en ese país y también los efectos de la guerra sobre la salud de la población ucraniana. Vamos a hablar de todas esas personas que no han podido continuar de alguna manera con sus tratamientos médicos a causa de esta guerra. Y por supuesto que en esta conversación con nuestro segundo invitado del día me acompaña en esta mesa de trabajo Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Vamos a hablar entonces de lo que ocurre en Ucrania respecto a toda la salud, porque ayer habló la OMS. Exactamente, ayer la Organización Mundial de la Salud publicó un poco su balance también después de una visita que hicieron al país y vamos a repasar esas cifras antes de empezar con la entrevista. Se han registrado casi 200 ataques sobre tanto la infraestructura como los servicios de salud, el personal de salud también en general en Ucrania desde que empezó la guerra. Se calcula que el 40% de las familias que ahora mismo viven en Ucrania tienen al menos una persona que es enferma crónica de alguna enfermedad y que no puede acceder a los tratamientos y a los medicamentos necesarios. Y por último, la cifra más devastadora quizás que hemos escuchado son esos 3.000 muertes que calcula también la OMS que han habido a raíz de esta falta de acceso a tratamientos y de salud. Es importante recordar que son casi tantos como civiles muertos en las situaciones de conflicto directo, también desde que empezó la invasión rusa sobre territorio ucraniano. Así es, más lamentable es todo esto que está sufriendo la población ucraniana por cuenta de esta invasión rusa. Vamos entonces a saludar a nuestro segundo invitado del día. Estamos con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Daniel, por estar con nosotros en este espacio de France 24 dedicado a la salud, en nuestro invitado del día, en esta sección. Mar. Pues sí, nosotros queríamos empezar hablando y preguntando también, pues sobre todo alrededor de estas situaciones de crisis, de estos medicamentos que faltan, ¿no? Además de Ucrania en general, ¿cuáles son estos medicamentos o tratamientos que suelen hacer más falta y que no se encuentran ahora mismo en el país? Bueno, yo creo que lo más importante es entender qué pasa en la situación sanitaria cuando se produce un conflicto, cuando hay una guerra y cuando hay una disrupción del sistema sanitario en su conjunto. No es que sean solo medicamentos aislados. Primero, se interrumpe el acceso regular de las personas a los servicios de salud. Y esto es particularmente importante en personas que tienen enfermedades crónicas y que requieren tratamientos continuos, sea diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer. Segundo, es que el abasto de insumos básicos para la producción de servicios se ve afectado por las acciones bélicas. Ya Ucrania, por ejemplo, muy al comienzo de la guerra, tuvo una seria crisis en el acceso a oxígeno, por ejemplo, pero toda la importación regular de bienes y servicios sanitarios se ve afectada por la situación bélica y esto altera la operación de los servicios. Pero por si esto fuera poco, encima hay ataques a las instituciones de prestación de servicios, como ya lo señaló anteriormente, más de 200 ataques documentados que violan las reglas de la guerra y de los principios humanitarios, pero que son una realidad que obliga, primero, pues a tener una gran precaución en las operaciones sanitarias, pero segundo, a desplegar equipos médicos estandarizados, acreditados de carácter internacional, cuando no se pueden resolver las cosas con los recursos locales. Es decir, es una constelación de factores muy compleja y por eso tenemos una situación en donde hay 12 millones de ucranianos que necesitan asistencia sanitaria con carácter de emergencia o una acción humanitaria de refuerzo, y por eso la OMS ha lanzado un planteamiento de apoyo a 6 millones de personas dentro de Ucrania y a los 8,3 millones de personas refugiadas que están en países que les reciben o les acogen en torno a las fronteras ucranianas. Claro, Daniel, y con toda esta situación entonces que se está viviendo en Ucrania, ¿qué podemos esperar? Porque también hay que tomar en cuenta y no hay que olvidar que estamos en medio de la pandemia de coronavirus, que no se ha acabado. Sí, bueno, ya teníamos una situación compleja en Ucrania con respecto al coronavirus y a la vacunación. Teníamos, antes de que estallara la guerra, una vacunación que no alcanzaba siquiera el 35% de la población. Como podrá imaginarse muy bien, con el advenimiento de la guerra y con la destrucción y la disrupción en el sistema sanitario,
ni se puede continuar vacunando como se venía haciendo, ni se pueden poner las dosis de refuerzo del caso, y lo que tenemos es una altísima proporción de la población desprotegida en materia de vacunación, en donde evidentemente también los contagios proliferan. Lo que pasa es que no podemos ni siquiera contarlos porque se está totalmente sumergido en las acciones bélicas y las acciones de defensa. Y esto también supone un desafío en la población de refugiados, especialmente mujeres y niños, porque hay que extremar las acciones de protección con vacunación contra el COVID en esta población. Pero no es solo el COVID, ya teníamos en Ucrania problemas relacionados, porque la situación en Ucrania viene deteriorándose desde el 2014 de manera importante, cuando hubo la guerra del Donbass. Y la situación que teníamos era de una epidemia que fue importante de sarampión entre los años 2017 y 2019, e incluso la circulación de poliovirus ligado a la vacuna contra la polio, que puede resultar una amenaza, un riesgo para que puedan surgir brotes de polio o de parálisis infantil. Sí, precisamente por eso también le queríamos preguntar cómo puede afectar eso al resto del continente, ¿no? Estamos hablando que Ucrania tiene tasas de vacunación muy bajas, como decía, no solo por el COVID-19, sino contra muchas otras enfermedades, y Europa ha sido un bastión donde estas enfermedades hace tiempo que habían desaparecido, o por ejemplo, pues hablando de la polio al menos. ¿Puede tener un impacto también por el movimiento de refugiados en estas situaciones epidemiológicas del resto del continente? Definitivamente puede tener un impacto. Ningún continente es una isla epidemiológica, ningún país es una isla epidemiológica. Este fenómeno lo hemos visto repetidamente en todos los conflictos en África, Medio Oriente, el sudeste asiático, América Latina. Lo que pasa es que está siendo relativamente nuevo tras la guerra de los Balcanes hace varias décadas en el ámbito europeo. Pero definitivamente la dinámica epidemiológica, tanto del coronavirus como de enfermedades prevenibles por vacunación, como de otras enfermedades agudas y crónicas, la tuberculosis multiresistente, pues en la medida en que tengan un incremento en su incidencia y puedan diseminarse ampliamente, afectan al resto del continente y al resto del mundo. Ahora, Daniel, el derecho a la salud es algo fundamental, incluso también en los tiempos de guerra. ¿Cómo se puede proteger realmente este derecho? Porque también estamos viendo que no se está respetando. Hemos visto bombardeos a centros de salud, como también usted bien lo dijo. Esto puede constituir en un futuro crímenes de guerra si es investigado y pues evidenciado que realmente fueron atacados deliberadamente centros de salud en medio de esta guerra. Sí, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas. Primero, el derecho a la salud, que es muy importante, y es el derecho a que todo ciudadano tenga un acceso a la prestación de servicios de salud independiente de su capacidad de pago. Y este es un problema ya estructural que no tiene que ver con la guerra, que viene de tiempo atrás, pero que la guerra agudiza. Y está el problema de la falta de respeto a los principios humanitarios y a las llamadas leyes de la guerra, que están enmarcadas en los acuerdos tras la batalla de Solferino y la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que plantean con toda claridad el que las instalaciones sanitarias y los profesionales sanitarios no deben ser atacados en una situación de guerra, y que es una violación a los derechos humanos, a los derechos humanitarios y a las reglas de la guerra, que constituye un crimen de lesa humanidad. Ya veníamos desde hace varios años con una gran preocupación en el mundo, no solo en Ucrania, con los ataques a instalaciones sanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja con la OMS viene trabajando en documentar esto en distintas crisis. Ha ocurrido en Yemen, ha ocurrido en Siria. A veces se nos olvida cuando no está tan cerca de nosotros o tan cerca del ámbito europeo. Pero lo que está ocurriendo en Ucrania es también un problema muy serio, un problema que tiene que ser, además de denunciado, pues investigado y adecuadamente sancionado por los ámbitos internacionales que se ocupan de los crímenes de guerra.
Precisamente también en ese sentido, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la Organización Mundial de la Salud, usted que trabajó ahí, que fue exdirectivo, para tratar de proteger el derecho a la salud, también para tratar de perseguir los posibles, potenciales crímenes que hay contra las instalaciones sanitarias en el contexto de guerra? ¿Qué podemos esperar para proteger este acceso a la salud del pueblo ucraniano? Bueno, primero hay que entender que no es una acción de la Organización Mundial de la Salud en forma aislada, es en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de distintos organismos que se ocupan de responsabilidades que a veces son la atención sanitaria o la atención humanitaria, pero a veces son la persecución de los crímenes de guerra. Y en este caso la OMS no tiene un mandato, una atribución para investigar o perseguir los ataques al personal sanitario. Los puede denunciar, puede llamar la atención al respecto, pero corresponde a otros organismos que tienen que ver con los crímenes de guerra, a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el poder establecer sanciones a este respecto. Ahora, la OMS tiene mucho por hacer y está haciendo, y este último llamamiento que plantea la necesidad de 147 millones de dólares para poder atender con 80 millones la respuesta inmediata dentro de Ucrania de necesidades críticas y con 67,5 millones la respuesta a los refugiados que se desplazan. Con la colaboración de casi 100 agentes operativos de ONGs u otros organismos de Naciones Unidas en Ucrania y en los países fronterizos. Todo eso es una acción fundamental para mitigar el impacto de la guerra, para tratar de garantizar el derecho a la salud, porque, insisto, además de los ataques que son, por supuesto, más que condenables a las instalaciones sanitarias, la clave está en garantizar que los ciudadanos, desde menores de edad, adultos, mujeres y hombres y personas mayores, tengan un acceso equitativo a la salud. Ahora, Daniel, hablemos a largo plazo, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer todo este contexto de guerra y lo que acabamos de hablar en la salud de los ucranianos, los que se fueron y los que se quedan, ¿no? Bueno, yo creo que conocemos muy bien los impactos que tienen todas las guerras sobre la salud. Disminuye la esperanza de vida, hay una mortalidad excesiva incrementada por actos violentos, hay una mortalidad excesiva que se produce por la disrupción de los sistemas de salud, se deterioran todos los programas preventivos, las campañas de vacunación. Es decir, lo que podemos esperar perfectamente en el mediano y largo plazo es un retroceso en la situación de salud ucraniana, en la situación de salud de los ucranianos que migran también. Mucho dependerá de cómo son acogidos y cómo son atendidos en los países que les reciben, pero hay un desafío muy grande para darles la atención que necesitan y para garantizar que en Ucrania no se deteriore aún más la situación de la prestación de servicios de salud y como consecuencia la situación de salud de los ucranianos.